Hola, en este vídeo vamos a aprender a gestionar las preguntas dentro del banco de preguntas. Estas preguntas son las que después se podrán utilizar dentro de los cuestionarios. Para entrar en el banco de preguntas hay que hacer clic aquí y ahora clic en banco de preguntas. Y aquí lo primero que vamos a tener es un selector de la categoría que queremos ver y en la que queremos gestionar sus preguntas. Vamos a tener una categoría por defecto en la que tenemos ahora mismo dos preguntas y a partir de aquí abajo tendremos las categorías que hayamos ido creando nosotros. En este caso hay tres: cálculo, álgebra y aritmética, que las he creado yo. En cálculo no tenemos ninguna pregunta todavía y en álgebra y en aritmética tenemos una pregunta en cada una de ellas. Lo normal es tener muchas más preguntas. Aquí, para el ejemplo, simplemente tenemos 4. Si bajamos hacia abajo, vamos a ver que aquí tenemos un listado de las preguntas que hay en la categoría actual, que la categoría actual es la categoría por defecto. Y tenemos dos preguntas y aquí vamos a ver el nombre de la pregunta, aquí vamos a ver quién la ha creado y aquí vamos a ver quién la ha modificado por última vez. Una vez que una pregunta esté en un cuestionario y cualquier alumno ya haya empezado a contestar ese cuestionario, no se podrá modificar la pregunta. ¿Qué podemos hacer con las preguntas? Pues podremos editarlas desde aquí, podemos editar el nombre de la pregunta, podemos editar el enunciado, las retroalimentaciones y en definitiva cualquier característica de la pregunta. Podremos duplicar una pregunta nos vale cuando tenemos una pregunta que a lo mejor hemos invertido bastante tiempo en configurarla y queremos tener una parecida, es más sencillo duplicarla y modificarla que crearla desde cero. Si hacemos clic aquí, lo que vamos a ver es una previa de cómo funcionaría esta pregunta. Se abre esta ventana que nos dice la puntuación que tiene, el enunciado de la pregunta y varias opciones. Nos da la opción de rellenar con las respuestas correctas. Esto, en el caso que fuera una pregunta de respuesta múltiple, sería más visual, ¿no? En este caso, es una pregunta de respuesta corta que va a tener varias respuestas predefinidas, que las he predefinido yo. Entonces, si le damos a rellenar con las respuestas correctas, no se van a ver todas las respuestas, sino simplemente la primera que yo haya aportado. Le puedo dar a comenzar de nuevo, o puedo rellenar yo aquí lo que quiera y darle a enviar y terminar. Y en definitiva vería cómo funciona esta pregunta o cómo se comporta. Dependiendo del tipo de pregunta que sea, tendrá un comportamiento u otro, aunque todas son parecidas, ¿no? Pero con esto lo que hacemos es ver cómo el alumno vería esta pregunta y cómo sería su funcionamiento. Le damos a cerrar esta vista previa y aquí lo que hacemos es eliminar la pregunta. Si queremos ver, aparte de las preguntas que hay en la categoría seleccionada, las preguntas que también están en la subcategoría de esta categoría, le daría aquí. Entonces, en este momento voy a ver las preguntas que hay en la categoría por defecto y en todas las categorías que cuentan de esta categoría: cálculo, álgebra y aritmética. Efectivamente, veo las 4 preguntas. Si quiero cambiar una pregunta de categoría, simplemente tengo que seleccionarla y decirle en qué categoría las quiero colocar. Y le daría a mover a. Y ahora tendría esas dos preguntas en la categoría cálculo, que aparte ahora ya me la está mostrando. Se va a la categoría que yo le he dicho y me muestra esas dos preguntas. Y si queremos borrar cualquier pregunta, pues simplemente hacemos clic sobre la pregunta que queramos borrar y le damos aquí. Y borraríamos varias preguntas a la vez. Si queremos borrar individualmente, ya sabemos que lo hacemos desde aquí. Bueno, pues esta es la forma muy básica de gestionar las preguntas. Podemos editarlas, podemos duplicarlas, podemos ver cómo funcionan, podemos eliminarlas, podemos cambiarlas de categoría y poco más se puede hacer con ellas. Luego ya, cuando creemos y editemos los cuestionarios, las asociaremos a los cuestionarios. Y es importante recordar que una vez que un alumno empiece a contestar un cuestionario, ya las cuestiones que haya respondido ya no se podrán modificar por parte del tutor. Bueno, pues nada más. Un saludo.